Hola, muy buen día amigos y amigas de la Red Hoja. El día de hoy, 10 de diciembre del 2019, nos encontramos de nueva cuenta con todos ustedes y todas ustedes, esta ocasión para compartirles información de cómo diseñar proyectos y programas financiables desde la planeación estratégica 2020. El día de hoy nos acompaña Adriana Solís, quien es maestra en Derecho de la Información, licenciada en Derecho y Ciencias Sociales por la UMSNH, con especialidad en Derecho Fiscal, licenciada en Humanidades y Ciencias Sociales, con especialidad en Política Pública por el Tecnológico de Monterrey, fundadora y presidenta de la Estrategia en Sistemas Sociales AC, incubadora de emprendimientos sociales, estrategias de responsabilidad social empresarial, fundadora de Límites, empresa de metodologías para acompañar a las personas a encontrar su misión de vida y emprender a partir de ello. Fundadora de Adultos Emprendedores y Digitales, proyecto de alfabetización digital y de emprendimiento de adultos mayores. Colaboradora estratégica en Fundación HAR, Fundación Amamba y MECIAP. Directora de contenidos creativos digitales de Branding Studio, coach de emprendimiento, activismo estratégico y organizaciones de la sociedad civil. Que disfruten mucho este webinario, que sea de mucha utilidad para cada uno y una de ustedes. Y pues adelante con el webinario. Pues primero que nada, muchísimas gracias por ahí, Julián, a la Red Hoja, a Reforestemos México, una asociación que tiene pues ya muchísimos años de trayectoria y que me encanta que estén haciendo pues estos webinarios que pues finalmente abonan a que las organizaciones sigamos en constante capacitación y además gratuita, ¿no? Entonces es un súper regalo por ahí. Y a Hatsiri de Dakshina, que es como una organización que recientemente empezamos a hacer cosas juntos y la verdad es que estoy enamorado de ellos, así que si no lo conocen, si no la conocen, los que están aquí en este webinario, pasen a darle like a Dakshina. Y bueno, pues vamos a arrancarnos. Primero que nada, este webinario se anunció como planeación estratégica. Sin embargo, no va a ser un webinario únicamente en el que vamos a estar hablando de planeación, sino vamos a hablar de planeación estratégica para que tus proyectos y actividades dentro de tu organización este año sean financiables y sustentables. Cuando estábamos pensando como Hatsiri qué podíamos ofrecer para este webinario que fuera pues un poco innovador y que fuera muy contributivo para las personas que lo están viendo, pensamos en el tema de recaudación de fondos, de financiamiento, que es uno de los temas que a las organizaciones siempre pues nos trae vueltos locos, ¿no? Pero yo observo que en muchas de las organizaciones se nos va la vida tratando de conseguir financiamiento y fondeo y al mismo tiempo tratando de hacer las actividades que en teoría nos permiten generar ese impacto social o cumplir el objeto social con el cual surgimos. Entonces veo organizaciones con síndrome de burnout, agotadas, y a colaboradores exhaustos de la misma manera, y pues cada año peleando por saber si continuamos existiendo o no como organizaciones, eh, porque finalmente pues los recursos son limitados o al menos hemos comprado la idea de que tenemos todo el tiempo una batalla contra los recursos. Por lo cual, les invito a quedarse hasta el final de este webinario. Si están en el coche, pues conecten por ahí el auricular. Si están en sus casas, pues bueno, también saquen por ahí una libreta porque quizás van a querer tomar notas de algunos ejercicios también que les voy a estar dando en el proceso. Y bueno, ya les platicaron un poquito acerca de mí. La razón por la cual he enfocado estos temas es porque me apasionaron muchísimo los temas sociales desde que tenía que elegir carrera y entonces estuve en el mundo del activismo de diferentes causas, juventudes, medio ambiente, derechos sexuales y reproductivos, pero de alguna manera siempre vi que en las diferentes causas la batalla era la misma y que como organizaciones batallábamos para que también se entendiera que esto que hacemos merece primero tener ser redituado y en segundo lugar que tendríamos que quizás cambiar el paradigma. También soy muy afortunada porque creo que
no sé, de 10 años, 15 años para acá, estos temas de financiamiento han crecido muchísimo, también los temas de capacitaciones para organizaciones de la sociedad civil, y sobre todo, de alguna manera, estos nuevos temas, por ejemplo, de emprendimiento social, que también pueden ver por aquí otros webinarios de emprendimiento social, han venido a cambiar muchos de los paradigmas de cómo las organizaciones sociales, el activismo, las causas de impacto pueden empezar a encontrar recursos para finalmente sobrevivir, y también ha venido a cambiar el paradigma de cómo llevamos a cabo la administración interna de nuestras propias organizaciones, así que espero decirles algo que les permita pues empezar a romper paradigma dentro de las organizaciones con las que ustedes cuenten. Estoy muy contenta porque lanzo por fin este año una asociación civil, después de muchos años de colaborar con diferentes, que nos llamamos Estrategia en Sistemas Sociales, y todavía no abrimos nuestras redes sociales, pero bueno, esperamos pronto estar en contacto con ustedes para también compartirles más temas acerca de los que hoy vamos a platicar. Pero vámonos de lleno. Me gustaría que por ahí las personas que estén conectadas me regalen en los comentarios, nos regalen en los comentarios de qué es su organización, qué temas trabajan, porque así también yo les puedo leer los comentarios mientras estoy conectada, y quizás podamos enfocar un poco más los ejemplos a cuestiones particulares, además de que, bueno, pues aprovechen el webinario también a manera de asesoría, y si podemos resolver algunas dudas a lo largo de esta transmisión, estará fabuloso, porque finalmente luego los ejemplos enriquecen muchísimo. Pero bueno, planeación estratégica. ¿Están familiarizados con este concepto? Yo creo que de alguna manera es como la primera lección que tomamos cuando estamos creando nuestras organizaciones sociales. Siempre nos dicen, es que requieres de una planeación estratégica, es decir, este calendario de metas y objetivos al mediano, corto y largo plazo, pero realmente a la hora de ejecutarla, porque también creo que pasamos como mucho tiempo planeando, no sale como esperamos. Y entonces hablábamos al principio de este síndrome de cansancio y de colaboradores exhaustos al final del año, porque pues no nos dio la vida, una de dos, o porque eran demasiados objetivos y metas, o porque finalmente eran pura poesía. Y esto sucede muchísimo en la planeación estratégica, que de alguna manera parece que estamos enlistando objetivos y metas de manera muy romántica, pero el meollo del asunto no es alrededor de las metas y de los objetivos que nos tracemos, sino de las elecciones que vamos a realizar a partir de esos objetivos y metas trazados. Y sin duda que contemos con los recursos para que cada uno de los objetivos y metas que finalmente van a materializarse en alguna actividad, proyecto o programa, puedan llevarse a cabo. Si no, lo que sucede al final del día es que, diría un dicho, sale más caro el caldo que las albóndigas, es decir, sale más caro hacer el propio programa para lograr el objetivo, o la actividad para lograr el objetivo, que realmente si estuviéramos haciendo algo distinto. O pasamos la vida llenando convocatorias para tratar de conseguir algún fondo que nos permita lograr esos objetivos que nos pusimos. Entonces, se vuelve aquí una situación bastante confusa. Por lo tanto, lo primero que quiero que realices, quienes me están escuchando, es que hagas una pausa y te pongas a reflexionar cómo es que estás utilizando o trabajando la planeación estratégica en tu organización. Es decir, ¿realmente te está ayudando o lo hiciste a manera como de una planeación anual, o porque a lo mejor tenías que entregar el formato para alguna dependencia de gobierno o para alguno de tus donantes, pero realmente te está permitiendo tomar decisiones? Eso es lo más importante. ¿Tu planeación estratégica realmente es la ruta con la cual estás tomando decisiones? Y si no, pues bueno, vamos a tratar de hacer algunos ajustes y espero que este webinario te sirva al respecto. Lo siguiente que te quiero platicar es que, bueno, finalmente
se nos va la vida haciendo planes y la vida de las organizaciones es eso que pasa entre lograr el indicador y llegar a las metas que todos nos trazamos. Lo que quiero con este webinario es que trates de eliminar la ansiedad y de canalizar toda esa buena intención que tiene tu organización y que seguramente tienes tú como agente de cambio para que se materialicen cosas concretas, pero sobre todo lo que quiero con este webinario es que entiendas en qué momento está tu organización, porque si entiendes en qué momento está tu organización, entonces realmente vas a poder entender cómo obtener recursos y qué hacer con esos recursos. Y entonces, de alguna manera, poco a poco va a ir terminando esa batalla entre qué hago, conseguir fondos para hacer más actividades o hacer actividades para conseguir fondos o hacer cosas para poder cumplir el objeto social para el que me fui destinando y entonces estoy demasiado cansado porque no sé ni por dónde empezar. Entonces, quiero que este webinario del día de hoy te permite iniciar una conversación contigo con las razones de ser y de existir de tu organización social y que inicies una conversación también con los colaboradores que tienes en tu equipo para que de alguna manera el 2020 pinte con un mejor panorama. Ok, de lo siguiente que vamos a platicar es que hay un concepto clave, ya hablamos de la planeación estratégica, pero hay un concepto clave que quiero que empecemos a revisar, porque este concepto clave finalmente tiene que iniciar esta conversación que nos permita empezar a reformular la manera en la que venimos planeando las actividades que hacemos a lo largo del año. Entonces, el corazón de una organización es el objeto social. De alguna manera es lo que enlistamos cada uno de nosotras, nosotros, nosotres, para existir. Pero objeto social de pronto es un concepto como un poco frío, pero al mismo tiempo ambiguo y quienes tenemos un rato ya en este mundo del tercer sector, podemos diferenciar que tenemos por un lado un objeto social legal, es decir, es aquello que pusiste en tu acta constitutiva, que además seguramente es súper frío y que seguramente te recomendaron que fuera lo más ambiguo posible y apegado a la ley para que en algún momento de la vida pudiera ser una donataria autorizada. Sin embargo, en este objeto social legal, de alguna manera no reside el corazón o la razón de ser por la cual tu organización existe, sino simplemente trata, pues, de alguna manera poner en palabras jurídicas la argumentación o la razón por la cual tu organización existe. Luego tenemos finalmente también el objeto social contable. Esto va a delimitar cómo es que nos vamos a relacionar con el SAT. Ayer tuvieron un webinario acerca de esto. Y el objeto social y finalmente también cómo nos demos de alta en el SAT va a hablar acerca de los servicios que ofrecemos y las razones por las cuales podemos o no recibir dinero. Entonces, quiero que también por ahí lo tengas presente, qué estrategia seguiste en el SAT, ante el SAT, a la hora de registrar. No propiamente es un objeto social, pero sí una razón de ser ante el fisco. Luego tenemos un objeto social organizacional. Este objeto social, de alguna manera, es el que pues enlistamos como misión y visión y pues todos hacemos este ejercicio que también termina siendo muy romántico, pero no necesariamente es el que pasa en el día a día, ¿no? O de alguna manera pues nos sirve, pero no determina. El tema es que a veces siento que el objeto social de manera organizacional, es decir, nuestra misión, visión, no nos termina invitando a hacer elecciones concretas. Luego tenemos el objeto social desde el punto de vista de la mercadotecnia. Muchos de ustedes lo tienen, muchos no. Esto significa este statement, esta frase
esta oración o este párrafo, o incluso la descripción de Facebook con la cual te presentas al mundo, que ya viene con un poquito más nutrida, que ya no es tan poética y que comienza a ser un poco más sugestiva, un poco más invitativa para que la gente te conozca. Pero al final del día, el objeto social más importante es el que es tu esencia o tu razón de ser. Y aquí es donde quiero que tengas una primera conversación contigo si eres el líder de una organización y con tus colaboradores, que es por qué razones existimos. Es decir, qué nos está moviendo, qué nos está enamorando o qué nos está doliendo para realmente estar hoy en día teniendo una organización y batallando todos los días para hacer lo que hacemos. Y bueno, una vez que tengas distinto, es decir, que cuando contestes cuál es tu razón de ser o cuál es tu esencia, no lo confundas entonces con lo que pusiste en el acta constitutiva, ni lo que dijiste ante el SAT, ni lo que pusiste como misión, visión cuando hiciste el ejercicio, ni tampoco lo que pusiste en el Facebook. Esta es una respuesta más personal, pero esta respuesta que finalmente es la que trasciende, va a ser como el hilo que vamos a jalar para, a lo largo de los siguientes ejercicios que ahora te voy a dar en el webinario, realmente sepamos dónde nos vamos a colocar como organización, y de nuevo esto nos va a permitir hacer elecciones. Y bueno, hay otro concepto de la mano de objeto social, que es la propuesta de valor. La propuesta de valor es un concepto de modelo de negocio, y quise presentártelo porque usualmente como organizaciones pensamos en objeto social, pero no pensamos en propuesta de valor, y esto es porque de alguna manera nos asusta todavía hacer el ejercicio de pensar cuál es el modelo de negocio de nuestra organización, es decir, cuál es la forma en la que nos financiamos o autofinanciamos, y nos asusta mucho utilizar conceptos como beneficiario, cliente, servicio, ya que nos confunde la idea de sin fines de lucro con la idea de sustentabilidad y de generación de ingresos. Entonces, te invito a que retes ese paradigma, y habiéndolo pasado, entonces continuemos hablando de las organizaciones de la sociedad civil también como un tipo de empresa y también como una forma de organización que finalmente requiere pues que resolvamos cosas justo como esto: quién es nuestro beneficiario y cuál es el mercado al que nos estamos insertando. Te recomiendo también aquí que si tienes oportunidad de empezar a leer temas acerca de emprendimiento social, aquí hay un webinario aquí mismo en esta fanpage, y si no en YouTube hay un sinfín de recursos que puedes utilizar para conocer acerca de los temas de emprendimiento social, que me parece que es la forma más amable en la que las organizaciones de la sociedad civil podemos acercarnos a buscar modelos de negocio. Podemos acercarnos a buscar soluciones que nos permitan continuar generando ese impacto social, continuar generando pues ese cambio que queremos ser en el mundo, pero al mismo tiempo pues no sufriendo, ¿no? por los recursos limitados. Pero bueno, regresando al tema de propuesta de valor, al final del día es trasladar el objeto social a entender qué es lo que como organización estamos ofreciendo y entregando hacia afuera, y a quién se lo estamos entregando, es decir, quién es nuestro beneficiario, pero también quién es nuestro cliente, ¿no? Y el cliente, en el caso de las organizaciones sociales, pues puede ser desde las personas que finalmente reciben nuestros servicios o que son partícipes de nuestras actividades, o también tenemos, por otro lado, un cliente que son los donantes o las personas que finalmente van a acercarnos a algún tipo de recursos. Y la propuesta de valor también, para el caso de las organizaciones de la sociedad civil, va a ser eso que generamos al hacer o al cumplir nuestra razón de ser, es decir, al final del día, cómo logramos tener impacto.
en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en nuestro mundo, en nuestro sector, en la causa en la que estamos trabajando. Es decir, qué ofreces de valor, qué ofreces de esencia para, pues simplemente para existir en el mundo. Entonces, una vez que tengas claro esta primera conversación acerca de la distinción entre tu objeto social, desde el punto de vista legal, contable, organizacional, y cuál es tu propuesta de valor, entonces vamos a hablar de esto que ya empezamos a platicar, que es modelos de negocio innovadores. ¿Qué es un modelo de negocio? Básicamente es cualquier estructura, es la estructura, que nos va a ayudar a definir qué es lo que estamos haciendo, qué tipo de servicios ofrecemos, a quién se los estamos ofreciendo, en qué nicho de mercado están, qué alianzas, con cuáles alianzas contamos, cuáles son los gastos y las formas de ingreso que tenemos. Esta no es una clase de modelo de negocio, simplemente es como el recordatorio de que hablar de modelo de negocio también nos aplica a las organizaciones. Y esto es muy importante porque requiero que lo comiences a abrazar y comprender para que la planeación estratégica que tengas del próximo año tenga un poco más de sentido y sea más práctica y no te termine ahorcando en lo que hablamos al inicio, que es la batalla entre poder hacer tus actividades para las cuales naciste y tener los recursos para hacerlo. El mundo cambió muchísimo. Hay una nueva oleada alrededor de del tercer sector, básicamente, y empezamos a utilizar nuevos términos en el sector, que son el término de emprendimiento social, el término de filantropía estratégica, el término de responsabilidad social corporativa, el término de sustentabilidad, el término de política basada en evidencia, y estas nuevas tendencias para el sector, tercer sector, quizás son cosas obligatorias de las cuales tendrías que estarte formando como organización. Entonces, por ahí te dejo la tarea de que si estás iniciando tu asociación civil o ya tienes un rato de contar con tu organización, quizás te convenga empezarte a formar en estos temas porque te van a abrir el panorama de manera muy enriquecedora. Pero bueno, ¿qué debo abrazar de todo esto? ¿Qué debo abrazar de los temas de modelo de negocio innovadores? Y es que si al final no nos da la vida entre conseguir recursos, conseguir fondos para poder hacer mis actividades, y al final tener recursos o no tener recursos termina siendo la razón de si existimos o no, entonces tendríamos que pensar otras formas en las cuales no sean actividades distintas, es decir, generar recursos no sea distinto a hacer mis actividades de impacto, sino logremos un círculo virtuoso en el que podamos estar haciendo las dos. ¿Por qué? Porque lo más preocupante que veo en las organizaciones en el día a día es que están tan exhaustas de buscar recursos, tan exhaustas de llenar convocatorias, tan exhaustas de perseguir fondos internacionales, de capacitarse en temas de fondeo y financiamiento, que las veo cada vez más alejadas de la esencia por la cual existen. Entonces, terminamos haciendo actividades o foros muy llamativos acerca de la causa por la cual existas, que nos cuestan muchísimo dinero, pero no terminamos sabiendo si realmente ese foro, ese programa, realmente está generando el impacto por el cual surgí, es decir, realmente estoy haciendo esa contribución de cambio en el mundo o estoy haciendo actividades aisladas que solo me cansan. Les voy a dejar por aquí algunos ejemplos que me gustaría que revisaran. Son los ejemplos que encontré que a mí me llamaron la atención. Ahora hay muchísimos más emprendimientos sociales o organizaciones con modelos de negocio innovadores. También en Latinoamérica este tema ha crecido. Este primer ejemplo es Conscious Commerce, para aquellas personas que estén movidas por temas
como el fast fashion, la moda, el diseño, pero que de alguna manera también les gustan los temas de sustentabilidad y ecología, pueden revisar esta página, eh, que bueno, es una organización de alguna manera que está liderada por una artista de Hollywood. Lo que han realizado es, por un lado, trabajar con organizaciones no gubernamentales para tratar de acercarles modelos de negocio innovadores y, por otro lado, trabajar con las marcas para empezar a hacer más conciencia acerca del comercio justo. Otro modelo interesante, que es un poco al revés, porque este es, bueno, una empresa normal, que más bien empezó a darle un giro hacia el emprendimiento social, es decir, surge como empresa normal y después le da un giro hacia el emprendimiento social, que es Delta Café, y básicamente su modelo de negocio se basa en haber cambiado la forma en la que compraba a los productores y habla de cadenas de valor, es decir, se preocupa porque haya esta noción de comercio justo y al mismo tiempo lo que recauda del café termina siendo acciones para promover la capacitación de los productores, entonces hace de alguna manera un círculo virtuoso, por lo cual en algún punto ya no sabemos si terminó siendo empresa normal o terminó siendo emprendimiento social, pero también el área de capacitación que tiene de productores termina pareciendo asociación civil. Entonces es un modelo interesante que explorar, que a lo mejor por ahí nos da algunas ideas para nuestras propias organizaciones. María y María también es una empresa mexicana que me gusta mucho, que finalmente lo que hace también es hacer temas de comercio justo con mujeres indígenas. Que hacen bordados y tejidos y bueno, en su tienda comercializan diferentes prendas, bolsas, etcétera, etcétera. Este es un modelo que ya ha venido siendo muy utilizado por otras organizaciones, pero nunca está de más revisarlo, sobre todo si eres nuevo en estos temas de emprendimiento social o filantropía estratégica. Quizás te pueda dar algunas ideas para que empieces a generar recursos al interior de tu organización. Y entonces aquí hacemos esta otra pausa que quiero que sea parte de la conversación que tengas con tu equipo. Y es esta frase de Muhammad Yunus que a mí me gusta mucho. La pobreza es innecesaria, ¿no? Las personas son capaces de sacarse ellas mismas de la pobreza, todo lo que necesitan son oportunidades. La caridad es buena, pero no es suficiente, y si la conviertes en una propuesta empresarial, entonces es muy poderosa porque puede funcionar por sí misma. Y lo que es muy interesante acerca de esta frase es que, bueno, Muhammad Yunus fue el ganador de Premio Nobel de la Paz y logró crear pues una banca finalmente para personas que no tenían acceso a servicios bancarios y que no tenían acceso a microcréditos y que con este acceso a microcréditos entonces podían pues lograr emprender un montón de necesidades más. Creo que puedes estar de acuerdo o no de acuerdo con esta frase. La razón por la cual yo la puse es porque si bien con algo de perspectiva crítica, creo que vale la pena empezar a ahondar en ese paradigma acerca de qué significa hoy en día ser sin fines de lucro y qué significa ser sustentable y qué significa sí cobrar servicios como organizaciones de la sociedad civil, cuándo puedes hacerlo, cuándo no puedes hacerlo y cómo logras finalmente este híbrido deseado entre lograr que hagas ese cambio o que generes esas transformaciones en tu comunidad, en tu sociedad, en la causa en la que estés inmerso y al mismo tiempo no mueras porque no tienes recursos. Y bueno, entonces hablábamos también acerca de regreso un poco a la distinción acerca de la propuesta de valor y el objeto social que hablamos anteriormente. Y lo único con lo que quiero que te quedes es que a la hora de hacer un híbrido entre las dos, de entender que sí tienes un objeto social, pero que al mismo tiempo también tienes una propuesta de valor, entonces te va a permitir generar soluciones un poco más inteligentes, más estratégicas, que realmente van a generar
soluciones, pero que al mismo tiempo te van a permitir tener el ingreso que te permita continuar realizando esas actividades. Vamos a una siguiente conversación que quiero que tengas. Recapitulamos un poco. La primera tarea que te quedas con tu equipo es platicar acerca de la razón de ser que tiene tu organización. La segunda es que platiques acerca de si realmente tienes una propuesta de valor. La tercera tarea que tienes es formarte en temas de emprendimiento social, filantropía estratégica, sustentabilidad. Y lo siguiente es realmente qué hace que las organizaciones pasen de ser buenas organizaciones a ser organizaciones grandiosas. Y aquí te quiero recomendar un libro que si tienes la oportunidad de acceder a él, es un libro que realmente puede abrirte una perspectiva muchísimo más grande acerca de cómo le hacemos finalmente a las organizaciones de la sociedad civil para no pensar solamente desde el punto de vista negocio, pero tampoco solamente pensar desde el punto de vista social, sino lograr este equilibrio que nos permita pasar de ser buenas en lo que hacemos a ser grandiosas. Y ese libro, Good to Great, and the Social Sectors, es un libro de Jim Collins. Puedes conseguirlo en internet, usado, también es muy barato, pero básicamente trae muchísimas metodologías que pueden ayudarte a encontrar ese punto de equilibrio que requiere tu organización para no estar batallando todo el tiempo en conseguir fondos. Y lo siguiente que quiero que analices es que empecemos a visualizar la constante acción, la constante toma de decisiones desde el pensamiento sistémico. ¿Y qué es el pensamiento sistémico? Eso amerita otro webinario, pero voy a darte unas herramientas muy rápidas que también quiero que apliques antes de generar la planeación estratégica este año y el que sigue. Pensamiento sistémico es una nueva corriente de las ciencias sociales que pues analiza cómo nos insertamos dentro de una causa social, ¿no? Cómo logramos generar soluciones para una problemática social y en qué nivel o profundidad están esas soluciones que estamos generando. Y la herramienta por excelencia que está haciendo, que hace este pensamiento sistémico es un iceberg, como el que estás viendo ahora en pantalla. Y el iceberg es una metáfora perfecta acerca de los niveles de profundidad en los cuales vemos una problemática social. Es decir, igual que el Titanic, ¿no? Es decir, solamente vio el barco, la primera parte, y no se dio cuenta, pues, que era una montaña de hielo hacia abajo con el cual se estrelló. Y muchas de nosotros, dentro de tratar de resolver problemáticas sociales, pues, nos puede suceder esto. ¿Por qué? Porque únicamente a veces nos concentramos en solo lo que tenemos a la vista y pocas veces indagamos a mayor profundidad acerca de la problemática social con la cual nos estamos relacionando. Entonces, ¿cómo funciona el iceberg de pensamiento sistémico? Lo primero que vemos es, o los eventos, es ante lo cual reaccionamos. Voy a utilizar aquí un ejemplo como muy básico. Por ejemplo, podemos ver como un evento los perritos de la calle. Salió hace unos días una nota que acerca que, bueno, los peregrinos que van a la basílica abandonan muchos perros de la calle. Entonces reaccionamos. Y si somos alguna organización ambientalista o animalista, lo primero que hacemos, pues, es este compartir y mover a la gente, llamado a la indignación, ¿no? Pero a partir de ahí, ¿cuál es el siguiente nivel? ¿Qué ha estado pasando? ¿Por qué esta situación se repite? Y entonces ese nivel del iceberg nos habla de patrones sin tendencias. Entonces, esto significaría que como organización de la sociedad civil, si tú no trabajaras únicamente en la punta del iceberg,
sino entraras más de mayor profundidad, quizás el tipo de actividades que estarías haciendo sería acerca de saber que como el próximo año posiblemente muchos peregrinos van a ir a dejar a sus perros, entonces vas a hacer una campaña de concientización durante mucho tiempo antes para poderles decir que, bueno, o alertarlos acerca de que no realicen este tipo de prácticas. Pero hay un nivel todavía más abajo que es a lo mejor pensar, bueno, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede que la gente abandona a sus perros cada que van a la peregrinación cada año, ¿no? Y esto nos implica bajar un nivel más en el iceberg y hablar de estructuras sistémicas. Es decir, hablar de entender cuál es la dinámica por las cuales van los peregrinos todos los años, por qué abandonan los perros, si llevan los perros con ellos, o si no se los logran llevar, o si los perros los siguieron durante todos los kilómetros, qué tipo de personas son las que abandonan a sus perros, cuál es la razón de ser por la cual lo hacen. En fin, empiezas a entender la estructura sistémica que configura todo alrededor de este suceso. Y entonces empiezas a diseñar de manera más adecuada. Es decir, si trabajas en este nivel del iceberg como organización, implica que hagas programas o actividades con diseño un poco más complejo, ¿no? Y entonces quizás trabajarías en temas de esterilización o de adopción, y no solamente de campañas de marketing o no solamente de compartir notas en Facebook. Es decir, ya existe una actividad con un poco más de profundidad. Y por último, en este iceberg, en esta herramienta, el último nivel es trabajar a nivel estructuras mentales. Y creo que este es el clásico ejemplo. Solemos decir, ¿no?, que la educación es la respuesta, que es este nivel donde trabajas a nivel conciencia, y entonces realmente logras esta transformación porque logras un cambio de conducta, y este sería el ideal para que una solución que ataque una problemática social funcione, es decir, que logres trabajar hasta nivel estructura mental para que trascienda. Es decir, si logras el cambio de conducta, entonces esta situación no se repite. Es decir, si entendiste la razón por la cual la gente abandona a sus perros cada que va a una peregrinación todos los diciembres, entonces podrás lograr o no un cambio de conducta, y entonces esta situación desaparecería, y entonces no necesitarías hacer ferias de adopción, y entonces no necesitarías hacer campañas de concientización. Esto puede suceder en el corto o largo plazo, pero lo que es sumamente importante es que te quedes con esta herramienta. Si quieres conocer más acerca de esta herramienta, te recomiendo un libro, si tienes por ahí en qué anotar, si no también te lo comparto en los comentarios de este live. Se llama System Thinking o Pensamiento Sistémico for Social Change, Pensamiento Sistémico para el Cambio Social, y es de David Peter Straub. Te lo dejo por ahí en los comentarios, pero es un libro que realmente a mí me cambió la lógica en la cual empecé a generar el tipo de acciones, programas y actividades que hacía desde mi organización. Y si entiendes esto, si entiendes en qué nivel tu organización está trabajando, es decir, estás trabajando a nivel eventos, patrones, estructuras sistémicas o estructuras mentales, entonces vas a entender la cantidad de recursos con las que cuentas y la cantidad de recursos con la que te puedes hacer. Y esto es sumamente importante dentro de tu planeación estratégica, porque si tú entiendes esto, si te das la oportunidad de hacer un iceberg, si te das la oportunidad de hacer un iceberg con tus colaboradores acerca de las causas sociales con las cuales estás trabajando, vas a poder ser completamente honesto acerca de dónde se está quedando tu solución. Pero lo más importante es darse cuenta y ser sumamente crítico. Si como organización más bien estás más enamorado de las soluciones que estás haciendo, es decir, estás enamorado de tus foros, estás enamorado de tus campañas, estás enamorado de tus programas, o realmente estás apasionado del problema social y de que esta cosa cambie.
Y esto es sumamente importante porque entonces dejamos de hacer actividades por solo hacerlas y empezamos a hacer actividades que realmente van a ese meollo del asunto. Nos reconectamos con esa esencia, nos reconectamos con la razón de ser y de existir, nos reconectamos con la parte que nos dolió y por la cual nos quisimos mover y por la cual nos quisimos convertir en agentes de cambio. Entonces te dejo de tarea este iceberg de pensamiento sistémico. También conforme vayas haciendo este iceberg antes de iniciar tu planeación estratégica del próximo año, lo que va a suceder es que te vas a dar cuenta que en cada uno de los niveles del iceberg vas a contar con diferentes aliados estratégicos y que estos aliados estratégicos son además posibles donantes o posibles personas que te van a acercar recursos. Entonces, la metáfora que va de la mano con el iceberg es una fábula, que a mí me gusta mucho, que es la fábula del rey ciego, que básicamente llega a un reinado, un elefante, y el rey era ciego y también sus colaboradores, su consejo real, ¿no? Entonces se aparece el elefante y cada uno de los colaboradores toca una parte. El que toca la trompa piensa que es una serpiente, el que toca las patas del elefante piensa que es una palmera, el que toca las orejas piensa que es un abanico, en fin, como viene ahí en la imagen. Y lo que sucede con esto es que cada uno tiene una verdad y es su verdad. No es una verdad absoluta porque cada una de las piezas hacen el todo, hacen el elefante, pero como solamente conocían una parte del elefante y además nunca lo habían visto todo, pues esto significa que piensas que la parte que conoces es la verdad absoluta y generas soluciones y generas actividades y generas programas y generas campañas y generas foros únicamente para esa parte del elefante. Y cuando te permites desde el pensamiento sistémico juntarte con quien tiene la cola, con quien tiene la trompa, con quien tiene una de las patas, quizás entonces puedan construir el elefante entre todos y quizás entonces puedas compartir recursos y quizás entonces puedas generar realmente ese efecto multiplicador y ese impacto que deseas. Y entonces terminas de dejar de estar enamorado de tu organización y de cómo tu organización es la que hace cosas más padres para realmente concentrarte en que esa problemática social que es tu razón de ser cada vez disminuya. Es decir, si eres animalista, entonces que ya no haya perritos de la calle. Si trabajas con chicos en situación de pobreza, pues que cada vez tengan mayores oportunidades. Es decir, no sigues estando en la causa solo porque sí, sino realmente ves que con el paso del tiempo esto de alguna manera pueda pues cambiar o disminuir. Y si bien las problemáticas nos rebasan, pues de alguna manera al menos ya no quedó en nosotros, ¿no? Como pasar muchísimos años de nuestra vida en este sector y no ver algo que cambie, algo que se transforme. Para acercarnos al cierre de este webinario y que tenía que ver con planeación estratégica, pero que tenía que platicarte de todas estas herramientas antes de que pudiéramos entrar a planeación estratégica, sí quiero que sí quiero que la planeación estratégica la tengas con programas sustentables que además te generen ingresos, que además generen impacto medible y que además generen cambio sistémico y además también quiero que tu organización haga todas las demás tareas. Entonces sí, así suena de complejo, pero es una cuestión de hábitos y es una cuestión de lograr hacer las cosas de manera más estratégica para que entonces esto que parece como impensable, es decir, planear al mismo tiempo que eres sustentable, al mismo tiempo que generas impacto, al mismo tiempo que eres sistémico, logre ser una tarea asequible. A pesar de que este webinario se trataba de planear, pues no se trata únicamente de planear. Se trata de diseñar con mayor profundidad y eso es lo que me gustaría que te quedaras con este webinario, que realmente pienses si las actividades que tienes planeadas para el próximo año
son actividades que estás haciendo porque se te ocurrieron, porque parecía divertida una feria más, porque parecía divertida un foro más, porque parecía divertido una campaña más, o realmente esas actividades están insertadas a lograr esa transformación social. Y si están insertadas en esa transformación social y si realmente están atinadas, los recursos van a llegar a ti de manera más eficiente e incluso práctica, porque vas a identificar más fácilmente dónde están los recursos que requieres y los que necesitan. Vas a poder sumar aliados y vas a poder contar con ser más asertivo, vaya, ser más asertivo de las elecciones que estás tomando. Entonces, sumando, tratando de sintetizar, tratando de resumir todo hasta este momento, quiero que antes de realizar la planeación estratégica del 2020 en tu organización del próximo año y antes de empezar a preocuparte acerca de a cuáles convocatorias vas a aplicar y cuáles fondos vas a conseguir y por cuáles donantes vas a ir, necesito que apliques las siguientes herramientas. Entonces, la primera que vimos fue el iceberg. Analiza la problemática social en la cual estás trabajando y en qué nivel de profundidad lo estás haciendo. También, ojo, no tienes que trabajar en el mayor nivel de profundidad. Si a lo mejor vas comenzando, se vale trabajar en el primer nivel. Pero si a lo mejor tu organización ya tiene un poco más de expertise, pues valdría la pena empezar a ir a mayor profundidad. Otra herramienta que quiero que utilices antes de hacer tu planeación estratégica es el modelo de negocio, el lienzo Canvas. Hay muchísimos tutoriales en YouTube acerca de esto y creo que necesitas hacer el ejercicio para que empiece a abrirte nuevas perspectivas acerca de cómo te vas a financiar el próximo año o de cómo estás financiando cada uno de tus programas y proyectos. La siguiente herramienta que quiero que realices para planear es que empieces a hacer un marco lógico más simplificado. Es decir, solamente pongas un objetivo, muy pocos objetivos, no necesitas poner tantos y tampoco te invito a que no los hagas tan poéticos, sino que realmente concretes un poco más. Es decir, si ya ubicaste acá cuál es el punto de profundidad, entonces va a ser más fácil enlistar un objetivo concreto. Que vaya ligado siempre a cuál es la estrategia para conseguir ese objetivo. Que enlistes una meta, porque si no, no vas a poder medir lo que estás realizando. Y que se trate de materializar en las menores acciones posibles. No necesitas hacer tantos programas, necesitas hacer programas más efectivos, no necesitas hacer tantas campañas y tanta difusión, necesitas hacer una campaña que le atine a cambiar las conductas. Es decir, necesitas entender el problema con el cual te estás vinculando, la problemática social, y ese es el secreto de la planeación estratégica, y ese es el secreto de no morirte en el intento de conseguir recursos. Y finalmente, que todo lo aterrices en una ruta crítica y entonces ya ahí puedas ir mes por mes sabiendo qué actividades. Que si realizas el iceberg, el modelo de negocios, un marco lógico simplificado antes de ponerte a hacer como ya toda la agenda del 2020, solito va a enunciarse la fuente de financiamiento y de fondeo. Y entonces no vas a tener que hacer dos actividades en paralelo, no vas a tener que hacer una actividad para fondearte y otra actividad para las actividades que haces, sino todo va a empezar a entrar en un círculo virtuoso que te permita pasar de ser una organización buena a ser una organización grandiosa. Entonces te deseo eso, que el próximo 2020 te permita dar ese paso de una organización buena o iniciante a una organización grandiosa. Pueden contactarme a través de este correo, también un WhatsApp. En Facebook estoy como Adriana Solís. Suelo atender muchos mensajes por Facebook, es mi lugar de trabajo. Todavía no lanzo las redes de estrategia en sistemas sociales, que es mi organización, pero espero pronto estarles dando por ahí noticias y espero que realices todas las actividades y ejercicios que te dejé por ahí acerca de la planeación estratégica y que me cuentes cómo te fue. Me gustaría cerrar, Adriana, con un mensaje que nos pudieras brindar para las organizaciones de jóvenes que empiezan con estos temas. Creo que les diría lo que me diría a mí misma hace 10 años. Realmente te encuentres en tu causa. Si la causa no te apasiona, es decir, a veces empezamos en esto por casualidad. Nos invitan como a algún evento o nos invitan a participar con alguna organización
o ganas alguna convocatoria y por ahí andas viajando por el mundo, ¿no? Por ser joven, pero si ya le entraste a estos temas, realmente tenemos una responsabilidad de formarnos. Y era lo que decía cuando platicaba acerca del iceberg, que es que tenemos que ser completamente honestos acerca de si realmente nos apasiona la causa en la que estamos involucrados, para no enamorarnos de las soluciones que damos, para no enamorarnos de las actividades o de las cosas que estamos haciendo. No te enamores de eso, enamórate realmente del problema y de tu causa, porque entonces eso te permite perdurar en el tiempo y eso te permite realmente hacer acciones que vayan a transformar. Y eso te permite realmente convertirte en un líder y en un experto en el área donde te quedes. Y se vale explorar diferentes áreas, ¿no? Empezaste en medio ambiente, pero te decantaste por los derechos humanos y terminaste trabajando en temas de pobreza, se vale, pero trata siempre de ir a mayor profundidad, de estudiar más la causa en la que estás. Entonces, no te quedes a nivel superfluo, no te quedes en esa primera punta del iceberg. Si ya tienes ese fuego interior a ti que te está haciendo moverte para que esta cosa que te duele, es decir, los perritos de la calle, el medio ambiente, las personas en vulnerabilidad, la seguridad, los derechos humanos, lo que quiera que te esté moviendo, que lo lleves al siguiente nivel, porque requerimos cada vez más de personas más estratégicas, más inteligentes, que logren mover recursos, que logren cambiar conciencias, que logren generar cambios de conducta. Entonces, sobre todo eso, fórmense mucho, continúen en capacitación, no dejen que les gane el glamour también que sucede en este tercer sector y que si le van a entrar de lleno, pues le entren cada vez profesionalizándose más. Creo que no necesitamos cada vez más personas, no necesitamos más personas participando, sino necesitamos más conciencias moviéndose. Muchas gracias, Adriana Solís, agradecemos tus palabras, tu expertise y toda esa accesibilidad a la información que nos acabas de brindar. Y pues muy bien, amigos y amigas, les recordamos que nosotros somos la Red Hoja, somos una iniciativa de Reforestamos México, la cual es una plataforma para el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil que están lideradas por jóvenes que están entre los 18 y 35 años y que están trabajando en temas ambientales. Si te interesa sumarte a esta red, escríbenos al correo o búscanos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube, donde también en este canal podrás revivir este webinario y muchos más. Sin más, agradecemos a todos y a todas, que tengan un excelente día y nos vemos pronto. Hasta luego.